¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El primer acuerdo de esta legislatura tiene nombre de mujer, se llama Ana Pastor y es la candidata de consenso de Partido Popular y Ciudadanos para presidir el Congreso de los Diputados. Mañana se constituyen las Cortes y mañana saldremos de dudas. La política zamorana es una de las políticas más cercanas a Mariano Rajoy. El caso es que puede salir elegida a no ser que el resto de los grupos políticos se pongan de acuerdo en un candidato alternativo. Quién sabe si puede ser el que propone Podemos, que es el catalán Xavier Domènech. Donde no hay ningún tipo de duda es en el Senado. Allí volverá a ser presidente de la Cámara Alta Pío García Escudero, porque el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta. Casi al final de su intervención, Mariano Rajoy hacía el anuncio que todos esperaban. Como candidato a presidir el Congreso de los Diputados a la ministra Ana Pastor. Que era aplaudida por sus compañeros y lo celebraba así con el candidato popular a la presidencia del Senado, donde no hay cambios, repite Pío García Escudero. El acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Coalición Canaria le dan a Pastor 170 votos de los 176 que necesita en primera vuelta. La clave para conseguir esa mayoría absoluta está en el posible apoyo de Convergencia, que podría sumar 8 votos más a cambio de que el PP les facilite la formación de grupo propio. Hay un acuerdo para conseguir que mañana las cosas salgan bien. El órgano de dirección del Parlamento está compuesto por 9 asientos que se repartirán así en esta legislatura: 3 para Partido Popular, 2 para Ciudadanos, 2 para Partido Socialista y otros 2 para Podemos. De hecho, la entrada de Ciudadanos en la mesa llega de la mano del acuerdo cerrado entre Rajoy y Rivera para lograr apoyos para Ana Pastor, un gesto que desde el PP de Castilla y León analizan con prudencia. Lo que se abre es una puerta. Yo creo que hasta dónde puede llegar este acuerdo, yo podría decir lo que a mí me gustaría, pero vamos a ser prudentes. El PP tiene que desvelar este martes los otros 2 nombres. Por el PSOE se sentarán Micaela Navarro y el diputado socialista por Segovia, Juan Luis Gordo; por Podemos, Xavier Domènech y otro diputado; y por Ciudadanos, Ignacio Prendes y Patricia Reyes. Pachi López ya se ha despedido este lunes del cargo, presidiendo la Diputación Permanente. Ana Pastor nació en el seno de una familia humilde de agricultores de Cubillos del Pan, a tan solo 9 kilómetros de Zamora. Niña de sobresalientes, acudió a Salamanca para estudiar en la universidad. Allí se licenció en Medicina y Cirugía. Poco después, la vida le llevó a su tierra de adopción, Pontevedra, donde encontró plaza como médico y también al que hoy es su marido. Ministra de Sanidad con Aznar entre 2002 y 2004, Rajoy la rescató para su gobierno en 2011. Esta vez en Fomento, una cartera muy distinta a su especialidad, pero que ha sabido defender en todo tipo de situaciones. Facilitó un casi imposible acuerdo del Canal de Panamá con el consorcio de empresas españolas. Respaldó el AVE a la Meca, logros que también ha desarrollado en España y en concreto en su tierra, Castilla y León. Con ella como titular de Fomento, el AVE ha llegado a 3 nuevas capitales de provincia: Palencia, León y su Zamora, y ha avanzado en Burgos. Trabajos al frente de Fomento que ha dirigido con rigor y determinación. Aquí nos empiezan a anunciar todo lo que vamos a hacer antes de que tengamos el dinero. La última visita a la comunidad la hacía la semana pasada. Inauguraba el acceso pendiente al polígono industrial de Tordesillas a través de la autovía A6. Allí donde ha acudido, Ana Pastor siempre ha llevado su mayor discreción, seriedad y constancia, adjetivos que podrían caracterizar la presidencia del Congreso de conseguir mañana la mayoría de votos de la Cámara. Mañana se despejan las dudas sobre la presidencia del Congreso. Todavía habrá que esperar unos cuantos días para despejar las dudas sobre la presidencia del Gobierno. Y despejar esas dudas exigirá de mucha negociación, al menos si tenemos en cuenta las posiciones que mantienen a día de hoy los líderes políticos, que nos las pueden resolver. No es su opción favorita, pero Mariano Rajoy está dispuesto a gobernar en minoría. Pero hay unos mínimos donde los demás también tendrían que asumir su responsabilidad. Mínimos para acordar, por ejemplo, los nuevos presupuestos o el techo de gasto. Eso sí, para llegar ahí, ante Rajoy deberá superar la investidura. Y de momento las cuentas siguen sin cuadrar porque Pedro Sánchez, que ha apurado para recoger su acta de diputado, insiste en el no socialista. Es la responsabilidad del señor Rajoy el intentar articular una mayoría parlamentaria suficiente con aliados potenciales entre los que no está el Partido Socialista. Ciudadanos, por su parte, mantiene su abstención pese a que el PP aún confía en lograr un sí que aumente la presión sobre el PSOE. ¿Cómo conseguirlo? Rivera da pistas. No habrá estabilidad política en España si no hay regeneración política en España. Es así de claro.
porque si no hay regeneración, no hay pactos posibles. Y mientras en Unidos Podemos continúan apostando por una opción de gobierno de izquierdas. Es siempre preferible a que gobierne el Partido Popular y creo que la iniciativa depende del Partido Socialista. Aunque parece poco probable en este momento, pero siempre se puede tomar esa vía. Poco probable, aunque dicen, no imposible. El caso es que mientras no dejemos hablar de política no podremos hablar de los verdaderos problemas a los que se enfrenta nuestro país. Y uno de ellos es el de la crisis del vacuno de leche. Para las organizaciones agrarias, la crisis en el sector lácteo provoca que 3 explotaciones cierren cada día en Castilla y León. Hoy la ministra Isabel García Tejerina ha pedido a la Comisión Europea que los ganaderos tengan incentivos económicos para reducir la producción y lograr así que se incrementen los precios. La Comisión Europea vuelve a abrir el grifo para evitar el colapso del sector lácteo, esta vez con otro paquete de 550 millones de euros para apoyar a los ganaderos con la idea de reequilibrar los precios. Del total, 150 millones se destinarán a los productores que acepten reducir su oferta y otros 350 millones para medidas de ajuste que gestionarán los propios países. Esta medida la pedían sobre todo Italia, Francia y España. Los informes lo que dicen es que la recuperación vendrá a final de año. Pues necesitamos ayudas que permitan a los ganaderos compensar la falta de precios hasta ese final de año, en tanto los mercados se recuperan. La ministra Isabel García Tejerina confía en que estas medidas puedan ayudar a mejorar la situación del sector y ha defendido en Bruselas que España ha sido uno de los países que más activo ha estado desde que la situación comenzó a empeorar el año pasado. Desde el mes de septiembre del año pasado, donde pedimos un consejo extraordinario y entonces ya el comisario presentó como consecuencia de esta petición un paquete de 500 millones de euros. Ahora los estados tendrán flexibilidad para gestionar esos fondos a los que podrán sumar recursos propios. Por ejemplo, se podrán apoyar explotaciones pequeñas y métodos extensivos. Los que también analizan medidas para garantizar su supervivencia a largo plazo son los centros especiales de empleo. Un estudio reciente revela el buen estado del sector. Por cada euro de inversión producen un retorno de 1,7 euros. Y a eso hay que sumar el impacto social. Aún así, no es suficiente. Los expertos analizan cómo mejorar la competitividad de los casi 200 centros que existen en la comunidad. Más de 4.000 personas con discapacidad trabajan en centros especiales de empleo en Castilla y León, en un modelo que está amenazado por algunos organismos internacionales como la ONU, que lo ven poco integrador. Para fortalecerlo hay que atender a los fines empresariales, además de a los sociales. Por eso se tiene que hablar de competitividad, se tiene que hablar de nuevas tecnologías, se tiene que hablar de ser innovador, se tiene que hablar de valor añadido, de poder exportar, ¿por qué no? Un estudio ha puesto negro sobre blanco las fortalezas y debilidades del sector. Falta formación continua y una mejora salarial. Son solo algunas de las medidas que el estudio propone para avanzar hacia empresas más competitivas. Necesitamos profesionalizar más los centros especiales de empleo, necesitamos acceder a líneas de actividad de mayor valor añadido. Y para ello tenemos que reconvertirlas y para ello tenemos que redimensionarlas, tenemos que hablar de fusiones que muchas veces no gustan. Según los expertos, las políticas activas de empleo de la Junta empezarán a dar sus frutos en otoño y la vicepresidenta ha anunciado más reservas de contratos para los centros especiales de empleo y un retorno de las inversiones. El empleo y la calidad del mismo volvía a ser protagonista en el informe anual del Consejo Económico y Social presentado hace unos días. Esta noche nos acompaña su presidente, Germán Barrio. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ustedes en ese informe de 2015 hablan de recuperación, pero el CER nos recuerda que ese crecimiento aún no se ha traducido suficientemente en empleo, en creación de empleo. ¿Qué fórmulas propone el Consejo Económico y Social para lograrlo? Efectivamente, nosotros hablamos de recuperación en el año 2015, una recuperación continuada que ya empezó en el año 2014. Vemos que crecemos económicamente en torno al 2,9%, que crece la productividad de nuestra economía, que crece también nuestra salida al exterior, nuestro mercado exterior y, por supuesto, que hemos mejorado macroeconómicamente. Pero vemos que todavía hay muchas personas
que no sienten esos datos macroeconómicos, o sea, que lo están pasando mal. Por eso nosotros la crisis ha sido tan dura y ha sido tan larga que ha dejado secuelas, en las condiciones de vida de las personas, en el mercado laboral y también en nuestro tejido empresarial. Por eso nosotros lo que pedimos es, dentro de las políticas de empleo, que sí que es verdad, ha crecido el empleo, pero ha crecido en menor cantidad de lo que crecía la economía. O sea, no hemos sido capaces de absorber todo el desempleo que tenemos. Ahora mismo hemos absorbido un 13% del desempleo que se ha generado durante estos años de crisis, pero eso quiere decir que hay un 87% de desempleo que no hemos sido capaces de absorber. Y para esto pedimos unas políticas integrales de empleo que aglutinen lo que son las políticas de prevención y mantenimiento del empleo, que activen a los desempleados, les busquen un puesto de trabajo y, por supuesto, para todos aquellos que han perdido el empleo y no perciben ya ningún tipo de prestación y subsidio, también políticas de protección social. O sea, tener unas mimbres de cohesión social, un buen estado de bienestar social para hacer más iguales a los que peor lo están pasando durante la crisis. Y hablando de los que peor lo están pasando durante la crisis, ustedes introducían en ese informe el concepto de pobres invisibles para referirse a los trabajadores que llegan con muchas dificultades a fin de mes. ¿Qué políticas se deben poner en marcha precisamente para mejorar las condiciones de esos trabajadores, de esos pobres invisibles? Claro, lo que nosotros hemos visto es que el empleo está creciendo, pero tiene unos problemas. Tiene un problema de volumen, no crece todo lo que debiera crecer para absorber, como he dicho antes, esas altas cifras de desempleo, pero también tiene un problema no solo cuantitativo, sino cualitativo, de calidad. O sea, está creciendo mucho, hay mucho empleo temporal, es un 23,4% el empleo temporal, y hay mucho empleo parcial, hay una excesiva parcialidad, y sobre todo además en las mujeres. Entonces esto vemos que hay gente con trabajos o que son de pocos días o que son de pocas horas, que es lo que llamamos los pobres invisibles, que es gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Qué cambios según el CES se deben introducir, sobre todo en las políticas económicas de nuestra comunidad, en este caso, de Castilla y León? Nosotros en el CES creemos que, haciendo el análisis de los datos, porque tenemos unos datos que son obtenidos oficialmente de fuentes oficiales, de ministerios, consejerías, confederaciones, organismos públicos, y viendo todos esos datos lo que vemos es que tenemos que incentivar las políticas de inversión. Hay que apostar por la inversión pública, la inversión productiva, con el fin de cambiar nuestro modelo productivo, cambiar un modelo productivo donde aumente el tejido empresarial, donde tengamos más empresas, pero además que tengamos empresas de más tamaño, porque, como decía la vicepresidenta hace un momento, necesitamos empresas más competitivas, y para tener más competitividad dentro de nuestra economía necesitamos que crezcan, porque cuando crecen tienen más capacidad de innovar, cuando crecen también tienen más capacidad de exportar, y cuando crecen están creando empleo. ¿Pero qué tipos de políticas de inversión? Es decir, quizá en los últimos tiempos, cuando hablábamos de inversión, hablábamos de infraestructuras, de obra pública, etcétera. Yo no sé si ahora tenemos que cambiar un poco el chip y tenemos que pensar en otro tipo de políticas de inversión. Sí, como decía, más empresas y mayor tamaño, pero también más competitivas. Entonces las inversiones tienen que ser inversiones en I+D+I. Nosotros apoyamos la investigación y la innovación, o sea, la innovación como aplicación de la propia investigación, y hay que romper esa brecha que hay entre investigación y innovación, o sea, la transferencia de conocimientos que hay entre universidades y empresas. Es tan importante como la investigación en sí misma y como la innovación, la transmisión de esa investigación y que vaya a buen fin dentro de la empresa a través de la innovación. También las infraestructuras pendientes en nuestra comunidad, como son la 11, como es la Valladolid-León, como es ese bypass importantísimo del Ávila a Toledo, que quitaría un montón de tráfico de la Comunidad de Madrid y que vertebraría todo el eje noroeste con el eje sur y el eje sureste de nuestra península. Eso es reducir costes logísticos a nuestras empresas, aparte de crear calidad de vida a los ciudadanos, porque mejora sus condiciones de vida. El tener infraestructuras también crea progreso económico, y ese progreso económico se traduce en crear las infraestructuras necesarias para que se instalen empresas en Castilla y León y para que sus costes logísticos sean más baratos, ¿no? Eso también es otro tema importante, bueno, las inversiones públicas. No quiero olvidarme
de los servicios públicos, de los servicios sociales, porque en el informe del CES hay bastantes referencias a los mismos, pero también hacen referencia en el informe de 2015 de que últimamente se han relajado los objetivos del déficit, quizá desde Bruselas, que no son tan cansinos con el tema de los recortes, aunque últimamente estamos pendientes de la posible multa que se va a imponer al Gobierno de España por no haber cumplido con los objetivos del déficit en años pasados. Sin embargo, ustedes exigen, demandan un incremento en los gastos sociales. ¿Eso va a ser posible con esta situación en la que Bruselas nos recuerda que durante los próximos meses hay que acometer una serie de recortes? ¿No temen que estos vayan al final también a esos servicios sociales? Nosotros, cuando el incumplimiento de déficit es por motivos sociales, es por mantener los pilares de nuestro estado de bienestar social, por mantener nuestros servicios públicos esenciales, yo creo que eso Bruselas lo tiene que entender. No hemos sido el único país que ha incumplido el déficit. Muchas más veces que España lo ha incumplido la propia Alemania y la propia Francia, ¿no? Y ya no digamos la cantidad de veces que lo ha incumplido Portugal o Grecia. Yo creo que la Unión Europea entenderá que no se puede multar a España cuando el gasto y el mayor déficit ha sido causado por el excesivo desempleo que había en nuestro país y que era necesario mantener medidas de protección social. Yo creo que la multa no tiene sentido. No. Han recuperado, por cierto, ustedes un tema del que parece que nos hemos olvidado desde hace ya unos cuantos meses aquí en Castilla y León y del que tanto hemos hablado, el de la ordenación del territorio. Ustedes insisten en que haya consenso para sacarlo adelante porque es importante para nuestra comunidad. ¿Cree que va a haber ese consenso o que la situación política con tanta tensión entre los partidos lo va a evitar? ¿O lo va a dificultar, mejor dicho? Efectivamente, nosotros hemos recuperado el tema de la ordenación del territorio como un tema de visión de comunidad, un tema importante. Nosotros además le recordamos a los grupos parlamentarios, a los grupos políticos, que nosotros, con varias organizaciones, con 36 consejeros, con intereses en conflicto, con intereses contrapuestos de todas las organizaciones que conforman el CES, hemos logrado llegar a un informe con plena unanimidad, con una unanimidad del 100%. Que no están consiguiendo los partidos. Gente muy divergente, gente con opiniones muy contrapuestas en momentos determinados, pero a base de mucha participación, a base de mucho debate, a base de mucho diálogo y a base de buscar lo que es interesante para la gente y dar soluciones a los problemas de la gente, llegamos a un informe objetivo, con rigor, que dice cuáles podrían ser las soluciones. Y vemos que el tema de la ordenación del territorio es fundamental en nuestra comunidad. Y decimos que es fundamental porque analizamos lo que está pasando en otras comunidades autónomas. Nuestro mismo país vecino, Portugal, tiene 350 municipios, más o menos, 7 veces menos que Castilla y León, que tiene 2.248. O la propia Andalucía, que es la comunidad con más municipios que tiene después de Castilla y León, con 750, 760, 3 veces menos. O sea, aquí mantenemos un consultorio médico en una población de 30 personas, o un colegio con 4 alumnos. Eso tiene un coste, y por eso decimos dos cosas. Primero, ordenar el territorio, y para ordenar el territorio es vital crecer económicamente, crear empleo y dar servicios públicos esenciales a todos los ciudadanos de todo el territorio. Por eso hay que ordenarle de alguna manera. ¿Y esperan que esta legislatura, o que mejor dicho, este segundo año de legislatura, sea importante para desarrollar esa ordenación del territorio en el que, entre otras cosas, lo que se pretende es eso, garantizar la prestación de los servicios sociales, de los servicios básicos en el medio rural? Sí, yo creo que se llegará a un acuerdo. Nosotros vamos a animar a los partidos políticos a que se sienten, a que negocien, a que intenten llegar a consensos y acuerdos. Yo creo que el consenso se busca debatiendo, participando y buscando lo que es bueno para el interés de los ciudadanos de Castilla y León. Ordenar nuestro territorio, y que en todo nuestro territorio tengamos unos servicios esenciales, unos servicios de calidad, que hagamos a los ciudadanos de Castilla y León más iguales tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Esto es absolutamente fundamental y a los políticos no les queda más remedio que sentarse y hablar de ello. Bueno, hablando de políticos que se deben sentar y hablar de eso y de muchas otras cosas y de ponerse de acuerdo, ¿les preocupa en el Consejo Económico y Social la situación que se vive en el conjunto del país? Esta falta de gobierno, este gobierno en funciones que arrastramos desde el mes de noviembre. Evidentemente, nos preocupa que haya una falta de gobierno, nos preocupa que tener un gobierno en funciones, nos preocupa que ya teníamos que empezar a hacer
hacer el proyecto de presupuestos que es tan necesario para el año siguiente, y ya llevamos 2 elecciones y vamos a ver qué pasa. Evidentemente necesitamos estabilidad política, necesitamos que alguien lleve las riendas del país y necesitamos que se empiece a vislumbrar cuáles van a ser las políticas que necesitamos en este país de inversión, las políticas de activación para el empleo, las políticas de crecimiento económico que son tan necesarias. ¿Y creen que una de las primeras medidas de ese futuro gobierno debe ser, no sé si derogar, pero sí cambiar la actual reforma laboral? Ustedes fueron muy críticos en ese informe con la reforma laboral. Nosotros en el tema de la reforma laboral lo que hemos dicho es que hay que revisar las cosas, evidentemente toda la legislación siempre hay que revisarla, porque siempre es mejorable. Hemos visto que hay objetivos que pretendían las últimas reformas laborales que no se han cumplido, como crear empleo de calidad o como romper la dualidad contractual que había en el mercado laboral. Entonces siempre es importante sentarse y que con el mayor consenso, con todos los que tienen que decir algo en este tema, que son los sindicatos, los empresarios y el propio gobierno y el resto de los partidos que forman el arco parlamentario. Yo creo que tiene que haber una revisión de cuál es el mercado laboral que necesita nuestro país y establecer con consenso una legislación laboral que sea bueno para crear empleo y que ese empleo genere estabilidad y calidad. Bueno, pues veremos cuáles son las primeras medidas de ese gobierno que aún no tenemos, pero que confiemos en tener pronto. Gracias, Germán Barrio, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muchísimas gracias, buenas noches. Y feliz verano. Igualmente. Gracias, buenas noches. Bueno, enseguida volvemos después de la pausa para la publicidad, porque tenemos que analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí esta jornada este lunes. Hasta ahora. Recuperamos el repaso de la actualidad de este lunes. Este martes por la tarde se celebra el funeral de Benita Núñez, la mujer asesinada por su exmarido este fin de semana en Aranda de Duero, en Burgos. Su agresor ya está en la cárcel y la investigación sobre el crimen continúa abierta. El cuerpo de Benita Núñez, la última víctima de violencia de género, ha sido incinerado esta tarde. Mañana a las 6, sus familiares y amigos le despedirán en un funeral que se celebrará en la parroquia del barrio de Santa Catalina, en Aranda de Duero. En ese barrio, Beni, como le llamaban sus amigos, vivió durante 40 años. Lo hizo al lado del que fuera su marido, José Villalibre, el mismo que en la pasada madrugada del domingo acabó con su vida a puñaladas. La pareja se había divorciado recientemente. El agresor acudió esa noche al que fue su domicilio conyugal y acabó con la vida de Benita. Ella era peluquera en un céntrico establecimiento de Aranda. Él trabajaba como electricista en una fábrica harinera. La víctima y su agresor, que ya ha ingresado en la prisión de Burgos, tenían 2 hijos. El menor de 22 años vivía con su madre. La mayor de 25 trabaja en Santander. Ninguno de los dos estaba en el domicilio la noche del crimen. El supuesto autor del asesinato está siendo investigado por un delito de homicidio en el ámbito familiar. Es la segunda muerte por violencia de género en un año en Castilla y León. La portavoz de la Junta recuerda a todas las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia que las administraciones tienen recursos para ellas. Rosa Valdeón hacía una petición al resto de la ciudadanía para que no silencien la violencia machista y que denuncien si conocen algún caso. Quien conozca algún caso lo diga, porque a veces la mujer, la propia víctima, tiene un sentimiento pues de dependencia hacia la persona que la maltrata y a veces a ella es a la que más le cuesta dar el paso. Por eso hay que ayudarla a dar el paso y si no, darlo por ella. Bueno, este tema ocupará parte de nuestro tiempo de tertulia. Después le presento a los tertulianos. Antes viene Ernesto Escapa con la prensa, con los titulares más destacados de este martes. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, cuéntame, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues que se inicia la legislatura. Y se inicia, a ver si se inicia de verdad. El norte de Castilla destaca en su primera que Rajoy propone a la ministra zamorana de Fomento, Ana Pastor, para presidir el Congreso. Diario de León destaca en su primera que Europa, la Comisión Europea, pone sobre la mesa 14,7 millones de euros para ajustar el sector lácteo.
Se trata de un paquete de medidas para que los productores puedan acogerse de manera voluntaria a la reducción de la producción. Diario de Burgos. Entre los proyectos de la Universidad de Burgos está que el Hospital Militar va a absorber 1,5 millones para ampliar su uso docente. Diario de Valladolid, El Mundo, impulso al retorno de titulados emigrantes con 400.000 euros. El plan, inédito en España, quiere atraer a los 19.000 jóvenes que se han marchado de Valladolid y deberán demostrar que han estado un año fuera y una vinculación con la ciudad. Diario Palentino, la consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos afirma que la población de topillos es la normal de los veranos. Y el diario La Razón, el gobierno Herrera apuesta por la innovación para mejorar los centros especiales de empleo. La vicepresidenta Rosa Valdeón se compromete a buscar financiación bancaria y potenciar la creación de puestos de trabajo. Diario ABC, el homenaje a Víctor Barrio convertirá a Valladolid en capital mundial del toreo. Será el día 4 de septiembre e intervendrán en la plaza José Tomás, Morante, El Juli, Manzanares, Talavante y Padilla. Por último, el diario de Soria destaca en su primera que Numancia se va a convertir en referencia en la investigación celtíbera. El equipo de Alfredo Jimeno comienza las excavaciones que se van a prolongar durante un mes, en las que tratarán de documentar la ciudad que arrasó Escipión. Bueno, voy a incidir en una de las noticias que avanzaba Ernesto Escapa en ese repaso de la prensa regional. El próximo 4 de septiembre, El Mundo del Toro rendirá homenaje a Víctor Barrio en Valladolid. José Tomás, que será cabeza de cartel, ha liderado esta iniciativa que empezó a fraguarse el mismo día del funeral del torero segoviano. En Sepúlveda se dieron cita varios compañeros que decidieron organizar una tarde de toros que servirá para pagar una escultura en memoria del fallecido. Junto, como les digo, al diestro madrileño José Tomás, torearán también El Juli, Morante, Manzanares y Talavante. Esa será la noticia durante los próximos meses y en el arranque del mes de septiembre en la Plaza de Toros de Valladolid. Un gran cartel, un cartel excepcional para rendir homenaje al torero segoviano Víctor Barrio. Les presento ya a mis tertulianos de esta noche. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te veo, Evaristo, muy en plan veraniego ya, ¿eh? Bueno, es que estamos alcanzando máximas de 40 grados. Es verano, no nos quejemos ni siquiera del calor, que el invierno llegará y en Castilla y León lo sabemos de sobra. Bueno, vamos a empezar nuestro repaso de las noticias de la jornada con una noticia luctuosa, con esa noticia trágica, el asesinato de una mujer en Aranda de Duero a manos de su expareja. Evidentemente esto ha creado conmoción, ¿no? Entiendo, ¿no? Sobre todo en Aranda, tú que le conoces bien el paño. Yo diría que la palabra es consternación, porque era algo inesperado, ¿no? Inesperado y además que se produce en el seno de una familia conocida y tratada por mucha gente de Aranda de siempre. En fin, todas las vidas valen lo mismo, pero no es lo mismo que te suceda en tu ámbito habitual que, qué sé yo, pues alguien, un extranjero, un inmigrante, alguien que no conoces, que no está enraizado, ¿no? Yeah. Por eso yo creo que ha producido una gran consternación. La gente está muy sorprendida, como viviendo una realidad que no es posible admitir, ¿no? Claro, siempre que nos encontramos con una noticia de estas características, Cayo, intentamos no encontrar una explicación, pero intentar ver qué podemos hacer desde el conjunto de la sociedad para acabar con este tipo de violencia machista. Bueno, aparentemente las cosas están haciendo bien, porque los programas para combatir esta violencia de género están funcionando, según dicen los expertos sobre este tema, y la administración está volcada, y los educadores y las instituciones. Imaginaros cuando se produce un hecho de esto, inmediatamente hay un minuto de repulsa en todos los ayuntamientos. Bueno, creo que no queda otra que seguir trabajando en este tema para evitar
esta violencia, que es, en definitiva, los pilares son concienciar, educar a la gente y aplicar leyes contundentes contra este tipo de violencia, ¿no? Y proporcionar apoyo a todas aquellas mujeres que se encuentran en situaciones en las que se puede provocar hechos de esta naturaleza. Pero yo quería apuntar algo más. También tenemos que aprender a vivir en el tiempo que nos toca vivir, y tiene que aprender a vivir todo el mundo, ¿no? Y quiero conectar esto con esas imágenes o estos sucesos que hemos vivido con los Sanfermines, ¿no? Quiero decir, me estaba acordando yo ahora de que las violaciones han sido noticia hasta antes de ayer en los Sanfermines, siguen siendo noticia los casos de violencia de género. Me pareció impresionante porque la mujer está en todas partes, y antes no estaba vetado la presencia de mujeres en muchos lugares, ¿no? Y uno de los lugares sería los Sanfermines. Jóvenes de 17 años, de 18 años, chicas jóvenes que se trasladan allí y que entonces, bueno, aparecen estos tipos que van a la caza de las mujeres y que ellos son jóvenes también. Sí, sí. Esto es sorprendente, a mí me resulta impactante, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, como podéis ver, es muy sorprendente que sean 5 jóvenes que además de... no sé, han pasado algunos por la universidad, quiero decir. Y uno de ellos era guardia civil. Y uno de ellos era guardia civil. Sí, sí. Entonces, creo que esto no lo debemos de tolerar, hay que combatirlo en todos los frentes, educar y castigar, porque no solo falta la educación, la gente tiene la sensación de que vale todo, ¿no? Yeah. Entonces, porque la chica vaya vestida con un pendiente, lleva un pendiente en la nariz, o... ¿entendéis lo que quiero decir, no? De todas formas, yo creo que la educación no está llegando a la raíz de la cuestión. Tengo esa impresión, porque quiero entender que el maltratador tiene un perfil más o menos común. Es decir, es gente que considera, por ejemplo, en este caso, que su mujer es de su posesión, que le pertenece. Entonces, eso responde a un perfil psicológico y moral que no estamos atacando en su raíz. Es decir, eso hay que educarlo desde la más tierna infancia. Es decir, los niños quieren esto, quieren lo otro, se les les hace creer que son, que todo está a su alcance, que nada cuesta trabajo, que no cabe la frustración, y por otro lado no se educa en el verdadero amor, que es cuando uno se posee a sí mismo y se controla a sí mismo, es cuando es capaz de dar algo. Y el amor es dar, no recibir. Cuando yo veo a mi mujer como mi posesión, eso no es amor, eso es poseer algo que está fuera de mí. En cambio, cuando la veo como alguien a la que le puedo entregar algo, es cuando yo me controlo y puedo entregar algo que tengo. De eso no se habla. Yo por lo menos no lo oigo. Ernesto, sí, tu valoración sobre este tema. En relación con el asesinato de Aranda de Duero, yo creo que la vicepresidenta Rosa Baldeón señalaba también lo importante que es no asumir el maltrato ni las amenazas como algo que haya que digerir, sino denunciarlo, y denunciarlo a tiempo, y denunciarlo tanto las víctimas como los entornos familiares, amistosos y demás. Es decir, no digerir ese tipo de situaciones. Y por otra parte, hablabais de los Sanfermines. Lo más llamativo para mí de los Sanfermines es esa sensación de impunidad de quienes, además de violar, lo graban. Es decir, y efectivamente había universitarios, había incluso un guardia civil, es decir, eso me parece escalofriante. A mí también. Bueno, ha sido sin lugar a dudas la noticia trágica del fin de semana, una de las noticias más trágicas de los últimos meses en nuestra comunidad, ese asesinato a manos de su exmarido, de esa mujer en Aranda de Duero. Vamos a seguir contándoles lo que ha dado de sí esta jornada. Ya saben que mañana se constituyen las Cortes, el Senado y en el Congreso. En el Senado no hay problemas porque el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta y Pío García Escudero volverá a ser presidente de la Cámara Alta. En el Congreso de los Diputados habrá algo más de emoción, aunque quizá no tanta, porque Ciudadanos ha dicho que le parece bien la candidata que ha propuesto el Partido Popular. Bueno, no sé si está bien construida la frase, igual Ciudadanos ha propuesto o ha insistido que la candidata a la que le iba a decir que sí era Ana Pastor, ¿no? Igual si el Partido Popular hubiese propuesto, que de hecho creo que ha propuesto a otros candidatos, no le hubiese gustado a Ciudadanos. Que han sido desechados. Pero al final, ¿creéis que Ana Pastor será definitivamente la presidenta del Congreso? Yo pienso que sí. Vamos,
yo venía escuchando a un representante de Ciudadanos en la radio y tal, cuando venía hacia la televisión, y parece que sí, es decir, que no existe ningún tipo de reparo que oponer a la candidatura de Ana Pastor. Bueno, la otra alternativa es que el resto de la oposición, que no sea Partido Popular y Ciudadanos, se pusieran de acuerdo para votar a un único candidato. Se hablaba de Xavier Domènech, el candidato de Unidos Podemos, pero parece que esa opción está perdiendo bastante fuerza y bastante posibilidad. Todo es posible, ¿eh? Todavía no está No, cerrado, en esta legislatura, en estos últimos meses, todo es posible. Ahora, la candidata a mí me parece, pues la verdad es que una buena elección. Tan buena que me parece un poco desperdicio, porque si el PP tiene opciones de gobernar, sacrificar a una persona del talante, de la talla, de la limpieza moral de Ana Pastor, que yo pensaba que iba a ser la presidenta, no sé si te acuerdas que te puse un WhatsApp. Y sí. Ciudadanos era una de las yo elegidas pensaba por que iba a Ciudadanos ser, para sustituir a Rajoy, exactamente. Era Ana Pastor. Eso es lo que yo pensaba. Pero mira, al final pues parece ser que va a ser la presidenta del Congreso. Es una mujer muy íntegra, no tiene ninguna tachadura moral, es muy solvente, resolvió la crisis del canal Panamá en un plis-plas, cogió el avión, se fue para allá y lo resolvió, un problema gravísimo. Resolvió el tema de los trenes de Barcelona, en fin, varias cuestiones que las ha sabido manejar con discreción y con eficacia. Pero es que en esta legislatura, si arranca de una puñetera vez, va a haber que solucionar unos cuantos fuegos en el Congreso de los Diputados. Va a tener tareas, sí. Y además es médico de familia y además de Zamora, o sea, ¿qué más te va a contar? ¿Qué más quiere? No, estoy en la misma línea que Baristi. También fue ministro de Sanidad, si recuerdas, sí. pero Sí, tú sí. tendrás un criterio. Sanidad y No consumo, sé, sí. Entonces, quiero decir, es una persona trabajadora, leal, trabajadora fundamentalmente, ¿no? Está en todos los frentes, siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado. Y discreta, además. O sea, y discreta, pero el trabajo parece que le ha hecho más pequeña. Si os fijáis, también su esfuerzo ha hecho que ella parezca ahora con un perfil casi... me parece una buena candidata y yo creo que tiene trabajo como presidente de la mesa del Congreso y en un Congreso y una legislatura complicada. Entonces creo que es una buena elección, sinceramente. Ya sé que había otras propuestas que funcionaban por los medios, como Cospedal, parece ser, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, habría que saber hasta dónde llegan. Pero igual la estas pusieron ahí propuestas. para que dijeran que no. Claro, y también luego estoy pensando esto, contraproponer, ¿no? sí. Quizás son propuestas que lanza el partido para que el otro diga que no. Y Jorge Fernández Son Díaz. señuelos. Y entonces son señuelos y entonces al final tienen la tapada y bueno, pues llegan a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que será, aparentemente, aunque es muy complicado todo esto de estas negociaciones, porque no olvidar que el PP cede un puesto a Ciudadanos también. En la mesa. En la mesa, dos. ¿no? Pero Es hay mucho, que tener no en tenía cuenta... ninguno Ciudadanos. No tiene ninguno. De 0 a 2. Pensaba que cedía uno. 2. No, cede 2. Bueno, pero Ciudadanos, el discurso de Ciudadanos es que ellos no están para ocupar escaños, ¿no? Sí, pero para ocupar escaños, para ocupar asientos, para ocupar puestos. Sí, pero yo lo que sí entiendo es que, frente a lo que decía Evaristo de desperdicio por prescindir de la ministra de Fomento, yo creo que el destino de presidente del Congreso, de presidenta del Congreso ahora es fundamental. Es decir, casi no hay tiempo para aprobar el presupuesto que es necesario aprobar, para poner en marcha todas las negociaciones, es decir, para poner en marcha el Congreso y poner en marcha el país. Y yo creo que es fundamental y que es Yo espero solamente que Celia Villalobos no esté en la mesa del Congreso. ¿Quién? Celia Villalobos. Espero que no esté. Sí, porque igual le da por jugar a ese juego. Igual le da por puesto de jugar moda, a... ¿no? Exactamente. Pero quería apuntar... Vergonzoso, patético. Quería apuntar un detalle con la presencia de las mujeres, ¿no? Que esto es importante. Otra vez vuelvo al tema, la presencia de mujeres en todas partes. Es que el PP, los 4 son mujeres. Quiero decir, todas son mujeres en la mesa. Con Ada, con Celia... recuerdo a Alicia, que creo que está en la mesa. Camacho, sí, y parece ser que van a continuar todos ellas y tiene que prescindir de una que se llamaba Ana, pero todas son mujeres, ¿no? Quiero decir, ahí está otra vez la presencia de las mujeres. O sea, ¿tú has dicho que sí que va a seguir Celia? No lo sé, no, una de ellas no tiene que seguir, no puede seguir. La primera pero ministra inglesa y la Merkel. Quería apuntar que todas ellas son mujeres. La Hillary. Y esta sería la primera mujer, a lo mejor, corrígeme, que preside la mesa, el Congreso, que es un detalle importante. Y ahí quiero decir, otra vez vuelvo con la presencia de las mujeres. Como podéis ver, las mujeres ya no están
vetadas, no están, y ahí es donde a algunos todavía les chirría Sí, la ha estado bien mujer. que cuando estabas diciendo eso me han enfocado los cámaras y en esta mesa todos somos hombres. Sí, pero es una casualidad. Sí, es una casualidad. Bueno, bien. Yo en mi cultura vasca el matriarcado es algo importantísimo, antiquísimo y que ha funcionado muy bien. O sea, que en las casas mandan las mujeres y las mujeres deben tener una presencia mucho mayor. Y ahora estábamos citando Hillary Clinton, posible presidenta de Estados Unidos. La inglesa, que no me sale en May, primera la ministra escocesa. Merkel, que es la que manda en Europa, de hecho. Probablemente la presidenta de España sea presidenta, no solo la del Congreso, sino también la del Gobierno. Sí, pero está ahí la Calesi, la llamada Calesi, que está ahí asomando. La Calesi. Sí, la Cifuentes. Se refiere a Cifuentes. Sí. Pero quería apuntar un detalle, pero la nueva política no ha traído mujeres. Ninguna propuesta de los nuevos son mujeres. Es detalle. verdad, correcto, sí. No hay ninguna candidata. Por ahora, no hay ninguna candidata ni tampoco ningún candidato a la mesa, ¿no? A componer la mesa. Bueno. Entonces los nuevos, no hay mujeres en los nuevos. Correcto. Y es el PP el que trae todas las mujeres, una cuestión un tanto paradójica, ¿no? Los nuevos deberían de haber hecho un alarde de presentar mujeres o candidatas, ¿no? Bueno, el caso es que todo este debate nos tiene que llegar al siguiente punto, al que decía antes Ernesto Escapa. Esto va a allanar el camino de la gobernabilidad en nuestro país. Este es un primer paso en un hipotético acuerdo del Partido Popular y de Ciudadanos para que el partido de Albert Rivera pase de la abstención al sí y que de esa forma el Partido Popular pueda sumar a sus 137 diputados los 32 de Ciudadanos, llegar hasta los 169 y eso obligue de alguna forma o meta más presión todavía al Partido Socialista y a la abstención de los de Pedro Sánchez. Sé que es el cuento de la lechera, pero bueno, imagino que el discurso a partir de los próximos días se va a centrar en eso, ¿no? Sí, y yo creo que además cada vez se pone más de manifiesto que la soberanía popular, no solo porque es así, sino porque ahora se visualiza, radica en el Congreso. Las reuniones de los responsables políticos se hacen en el Congreso de los Diputados. Y a partir de ahora yo creo que también el impulso de los acuerdos, de los acercamientos, de los pactos para elaborar y presentar nuevas leyes, yo creo que tendrán que tener un papel fundamental la presidenta del Congreso y el Congreso de los Diputados. Sí, a ver, sobre todo, si el gobierno que salga de ahí será un gobierno en minoría, la mesa del Congreso tendrá un protagonismo muy importante a la hora de dar cauce o no a las propuestas de los parlamentarios. Sobre todo el derecho de veto va a ser muy importante. De todas formas, en la anterior legislatura, la corta legislatura, Ciudadanos mintió, porque Ciudadanos dijo que el presidente del Congreso tenía que ser de un partido distinto al partido del Gobierno. Sí. Y por eso engañó, entre comillas, al PP para que dejara paso a Patxi López, y una vez que Patxi López fue constituido presidente del Congreso, Ciudadanos pactó con el PSOE la posible presidencia para Pedro Sánchez. Y ahí no fue leal, desde mi punto de vista, por lo menos visto desde fuera. Yeah. ¿Qué nos dice que ahora lo va a ser? ¿Qué nos dice que el pacto de Ciudadanos con el PP para poner a una presidenta del Congreso del PP va a llevar consigo una continuación en el Gobierno de la Nación? No, de momento estamos especulando, no sabemos. Nadie tú has preguntado, nadie ha dado por hecho que esto vaya a ser así. Claro. Todos coinciden en que esto va a ser paso a paso, poco a poco. La otra vez Ciudadanos hizo lo contrario de lo que había dicho. Ahora no se Callo. Esto puede ser algo, un indicio de algo. Simplemente es el primer paso para constituir el Congreso, la mesa y que comience, ¿no? Pero nada más. Yo tengo mis dudas, porque ya hemos vivido lo anterior, también se constituyó una mesa, también se puso en marcha el mecanismo de la legislatura y al final pues no funcionó, ¿no? Bueno, en último caso lo que puede ocurrir es que tenga un gobierno en minoría, ya lo ha anunciado Rajoy, se tenga que gobernar con los 137, recordáis, ha dicho esto creo que hoy, ¿no? Sí. Pero esto no duraría mucho. Eso no dura demasiado, eso son 7 meses de gobierno. O quizá menos, porque lo primero que tienen que hacer es aprobar los presupuestos y necesita el apoyo de la mayoría absoluta para llevarlo a cabo. O los recortes, entre comillas, que propone Bruselas, o el techo de gasto que conlleva la aprobación de presupuestos. Yo soy un poco pesimista, ¿no? Bueno,
quizá están recibiendo tantos palos los partidos políticos, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, que había un editorial de un periódico a nivel nacional que decía que se vayan todos, porque va a comenzar a funcionar la idea esta de que dimitan todos, que se vayan todos, quizás se vean tan obligados porque ya el escándalo supere la afición, ¿no? Entonces... Pues, y veis, antes veíamos imágenes de Pedro Sánchez, que esta mañana ha reunido a sus diputados del Congreso y ha vuelto a reiterar su no a la investidura de Mariano Rajoy. Os preguntaba, ¿veis a Pedro Sánchez intentándolo si Mariano Rajoy fracasa, si no logra los 176 votos necesarios para sacarle ir adelante? Yo creo que no. Yo creo que... ¿Y quién se lo ha vuelto a pedir? Sobre todo desde Cataluña, desde Baleares, también desde Castilla y León. Todos tenemos la memoria de una experiencia cercana, fallida, y hay cosas que no se pueden repetir, entre otras los errores, porque los errores son castigados por el electorado, y además reiterar errores yo creo que es una política absurda. ¿Vosotros lo veis? Yo creo que a Pedro Sánchez le interesa capitanear la oposición, y bastante susto se ha llevado en las últimas elecciones, que ha estado a punto de ser sorpasado por Podemos, que ahora mismo se conforma y da palmadas con las orejas con tal de presidir y de capitanear la oposición. Pero le daría mucha visibilidad, además. ¿Le van a dejar en su partido liderar la oposición? Porque estamos pendientes también de que se celebre el Congreso Federal del Partido Socialista, y se supone que en ese Congreso Pedro Sánchez va a tener rivales bastante duros, bastante fuertes. Cada vez se habla con más, lo de Susana Díaz cada vez parece más cercano. Ha amagado 2 veces, pero no ha dado el paso. ¿Y no va a ser la definitiva, la tercera? No lo sé, no creo. Bueno, yo creo que le ha presentado esta idea de que tengo que ser el líder de la oposición, por eso no puedo apoyar con mi abstención al PP. Bueno, pero para que haya oposición tiene que haber gobierno. Sí, exactamente, ¿no? Pero vamos a ver, es el líder de la oposición con otro grupo pegado a él que también va de líderes de la oposición. Pero detrás. Pero detrás. Va a resultar un poco difícil. Pero bueno, considerando los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Quiero decir, cualquier cosa puede suceder, que lo intente otra vez, ¿por qué no? Él tiene gente que le tira de la chaqueta para que lo haga, ¿no? Pero liderar la oposición frente a un gobierno minoritario es un caramelo. Sí. Te da una visibilidad enorme y apareces como el salvador de la patria. Sí, bueno, a la mínima, a la mínima provocas una moción de censura y te lo meriendas. Bueno, veamos cuando comience el baile, porque esto de jugar con mociones de censura y cargarse los gobiernos, vamos a ver cómo se traduce esto luego en las urnas. Bueno, pues mañana la cita con el Senado, donde no va a haber problemas para que Pío García Escudero vuelva a ser elegido presidente de la Cámara Alta, y con el Congreso, donde estaremos pendientes también. No sé si de lo principal, de lo mollar o de la anécdota de ver cómo toman posesión de sus cargos los diputados de Podemos, de ver si Carolina Vescansa lleva o no lleva de nuevo a su niño al Congreso de los Diputados, en fin, que nos espera mañana otra jornada interesante y apasionante, aunque los ciudadanos ya están bastante aburridos de que todo esto sea ruido y que no se llegue a ningún gobierno en definitiva. Las cosas, ya lo saben, no están mucho mejor por otros países europeos, ¿no? Donde el mundo parece que está en los últimos tiempos loco o medio loco. Europa ha advertido a Turquía, no hay carta blanca para que el gobierno de Erdogan pueda hacer lo que quiera tras el intento de golpe de Estado de la semana pasada. Hoy mismo la canciller alemana Angela Merkel ha llamado por teléfono al presidente turco para decirle que si vuelve a instaurar la pena de muerte en su país, no entrarán jamás en la Unión Europea. La purga no se detiene en Turquía. El gobierno ha ordenado la suspensión de empleo de más de 8.000 policías a quienes ha obligado a entregar sus armas reglamentarias. Además siguen las detenciones de militares, jueces y fiscales por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado de este viernes, y ya van más de 6.000 arrestos. El presidente Erdogan pretende que los instigadores tengan un castigo ejemplar. Quiere volver a implantar la pena de muerte. No debemos demorarnos en tomar esa decisión, porque aquellos que orquestan un golpe de Estado deben pagar su precio. Su primer ministro le recuerda que para eso tienen que reformar la Constitución, y los partidos de la oposición anuncian que rechazarán esa medida. También lo ha hecho Angela Merkel.
La canciller alemana le ha llamado para advertirle que puede poner en peligro el interés de Turquía en adherirse a la Unión, el mismo mensaje que se lanza en Bruselas. Ningún país puede convertirse en un miembro de la Unión Europea si instaura la pena de muerte. Los ministros de Exteriores de los 28 coinciden. Que todos estamos en contra de un golpe de Estado que rompe la institucionalidad turca, pero que pedimos también que el gobierno turco respete el Estado de Derecho, respete los derechos humanos. Miran con inquietud la represión masiva de Turquía y piden a Erdogan que actúe de manera proporcionada. Bueno, el viernes fue ese intento de golpe de Estado en Turquía, pero el jueves, ya lo saben, y se lo recuerdo, aquel atentado en Niza, donde un camionero atropelló a decenas de personas y causó la muerte de más de 80 en ese paseo de los ingleses de esa ciudad del Mediterráneo francés. Evidentemente, decía yo antes, ¿no?, que parece que el mundo se ha vuelto totalmente loco. Ahora estaba leyendo una noticia donde el primer ministro francés, Manuel Valls, desvelaba que se frustró un atentado muy mortífero, entre comillas, antes de la Eurocopa. El mundo está 17 atentados han abortado los franceses, 17, según dicen ellos. Vamos a ver, aquí hay una cuestión muy importante que algún día habrá que afrontar, que es la convivencia con los musulmanes en Europa. Yo quiero creer que los musulmanes no son radicales en potencia, como algunos sostienen, y como la ultraderecha está azuzando en beneficio propio. Quiero creer que eso no es así, pero por otro lado, demográficamente, en un par de generaciones van a ser mayoría en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en los países más importantes de Europa. Ahora mismo el alcalde de Londres es musulmán y bueno, pues tiene una presencia cada vez mayor. Entonces eso hay que articularlo de alguna forma. Y yo creo, no estoy seguro, que es difícil que se integren con nuestros valores. Entonces lo que hay que conseguir es una convivencia más que una integración. Y precisamente por nuestros valores cristianos tradicionales de tolerancia y de admisión del distinto y del otro, pues deberíamos estar preparados. Ahora, lo que yo estoy viendo es que lo que están cuajando en Francia, en Inglaterra, en Alemania, son movimientos de ultraderecha que azuzan ese enfrentamiento para obtener más votos. Y esto nos lleva al desastre. 10 segundos que nos vamos. Segundos, simplemente sí, decir que bueno, este es el gran problema, pero el problema es cómo encontrar la solución a este gran problema de convivencia que plantea Evaristo. Sin lugar a dudas, un grave problema de convivencia. Gracias, Evaristo. Gracias, Cayo. Buenas noches. Nos vemos en lo que resta de temporada, que acabamos esta semana. Que paséis un buen verano. Pues lo mismo, igualmente. Disfrutar lo que lo habéis ganado. Ernesto, aquí te espero mañana. Mañana para ver el arranque de legislatura. Eso es, qué optimista que es Ernesto. Nos vamos, recuerden, en un minuto llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas, que sí, que va a seguir haciendo calor. Y después, o más bien a las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen, buenas noches.